vamos ya a saludar a Fausto Espotorno. Él es Ujú. economista jefe de la consultora Orlando Ferreres y Asociados. ¿Cómo estás, Fausto? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, acá estamos tratando de entender la economía, como siempre. Ya alguna vez te hemos tirado esta pelota, pero bueno, más específicamente, Fausto, eh, ¿qué rumbo ves vos que lleva el gobierno en cuanto a economía? Si es que tiene un rumbo y si es para no caer quizá en decir vamos a hacer Venezuela, ¿no? Una generalización. ¿Qué? Yo no creo que a ver, primero, no creo que el rumbo de Argentina sea el de Venezuela, ¿no? Argentina tiene una economía más parecida, está entrando en una economía más parecida a la que teníamos en los 80. Mm, Por ahí no tan profundo, pero sí más parecida a esa, ¿no? Una economía que se va cerrando de a poco porque le faltan reservas, eh, o sea, y el gobierno no quiere tampoco liberar el mercado cambiario, porque eso le implicaría una aceleración inflacionaria. Entonces, para controlar el tipo de cambio, si no tenés reservas, te queda una única cosa, que es regular el comercio exterior, ¿no? Y al regular el comercio exterior empezás a tener costos, porque todas estas medidas, todos estos parches, empiezan a generar problemas en la economía. Entonces, prohibir las exportaciones de maíz. Y sale la diputada diciendo que es una maldición. No, no es una maldición. El problema es que, claro, el problema que tiene el gobierno es que cuando te empiezan a faltar dólares de reservas y tenés un tipo de cambio doblado artificialmente, bueno, entonces empiezas a meter parches y parches y parches y cualquier conexión con el exterior te empieza a hacer lío, ¿verdad? Porque no tenés los mecanismos del mercado, como es el tipo de cambio, para solucionarlo. Básicamente, la economía de mercado tiene un mecanismo para solucionar los desbalances externos, que es el tipo de cambio, ¿no? Si te faltan dólares, el tipo de cambio sube; si te sobran dólares, el tipo de cambio baja, ¿no? Ese es el mecanismo de mercado. Cuando vos apagás ese mecanismo, empezás a tener problemas de que te faltan, te sobran dólares realmente. Entonces, empiezan a faltarte dólares a gran escala y, bueno, tratás de trabar las importaciones, ¿no? Pero al trabar las importaciones te suben los precios de los productos que se fabrican acá, que compiten con importaciones, porque obviamente no hay suficiente. Y después tenés el problema de de las exportaciones. Se sube el precio del maíz afuera y te suben los precios acá. Pero bueno, estás claramente en una economía que no tiene un orden, que está muy desordenada. Los precios relativos, decimos, están muy desordenados. ¿Qué son los precios relativos? Bueno, son las eh, lo- como así, las relaciones de precios entre alimentos y energía, entre energía y maíz, entre el colectivo y el salario. Está todo desordenado, ¿no? ujú. Está todo desordenado porque empezaste a meter medidas que regulan la economía a tal punto que no dejas que el mercado ordene los precios. Ahora, ¿por qué no dejas que el mercado ordene los precios? Bueno, porque es un problema inflacionario. Y, Y y ese sí, no, Fausto, te iba a preguntar cómo lo empezás a ordenar. ¿Cuáles serían bueno, las a ver, tareas acá, a ir por orden? entonces, a ver, ¿cuál es el segundo problema? La única forma de ordenar los precios relativos es que el mercado, es liberar los precios y que el mercado se ordene, ¿no? El problema es que vos tenés un proceso inflacionario de fondo, generado porque emitiste muchos pesos para financiar el déficit fiscal. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Bueno, el camino a seguir debería ser ordenar el Estado. Primero, las cuentas públicas tienen que estar muy ordenadas. Tenés que eliminar el déficit fiscal. Eh, el problema es que hay de dos formas: subir impuestos o bajar gastos. Y como sabemos, los impuestos en Argentina están ya desaforados, están en récords históricos, y probablemente en récords mundiales, muy cerca de los récords mundiales. Entonces, tenés que, o primero, ordenar las cuentas públicas, en primer lugar. En segundo lugar, ordenar la deuda. Algo se ordenó, ¿tá? Pero falta todo el FMI y los organismos internacionales. Y en tercer lugar, empezar a regular la economía.
Y ahí el gran dilema, el costo que no quiere pagar el gobierno es que tenés una inflación reprimida importante. Claro. Bueno, que es lo que le Ahora, pasó un poco al gobierno de Mauricio Macri. Vos me corregirás si no es así. Pero, o sea, obviamente, desreguló o quiso ordenar los precios relativos y se le disparó la inflación. claro, porque tenés una economía, tenés unos precios reprimidos muy altos y un desorden de precios relativos enorme. Macri no terminó de ordenar los precios, pero sí se le estaban ordenando bastante. Bueno, aquí se volvieron a desordenar. Y a eso hay que sumarle que en materia monetaria hemos escondido inflación abajo de la alfombra con estas famosas LELIQs, que antes se llamaban LEVAX, etcétera. ¿Te acuerdas de las? Sí, Bueno, las letras. Eso es esconder inflación abajo de la alfombra. Entonces, además del desorden de precios relativos que tenemos un desorden monetario que no se ha solucionado. Y la verdad es que por ahora, vamos a ponerlo de esta manera, el gobierno de Macri intentó asumir un poco ese reordenamiento de la economía, no lo hizo a fondo, lo fue haciendo gradualmente, de ahí el gradualismo, pero el problema del gradualismo es que en algún momento los desórdenes empiezan a impactar. Y el gobierno actual directamente ni siquiera está enfocado en ordenar todas estas cosas, ¿no? Básicamente porque tuvo un problema adicional que fue la cuarentena y la pandemia que no ayudó para nada. Agravó la Pero aún situación. agravó toda la situación, ¿no? Porque para financiar todo eso hubo que emitir más dinero, ese dinero excedente, para que no se le disparara demasiado la inflación, se fue absorbiendo con LEVAX, con LELIQs, que otra vez son letras del tesoro que esconden inflación abajo del alfombra. ¿Por qué? Porque el Banco Central lo que hace es emitir los pesos para financiar el tesoro. Como hay muchos pesos en la economía, va el Banco Central y dice, bueno, yo coloco unos bonos que se llaman LELIQs, en realidad son LELIQs en letras de liquidez, coloca esas letras de liquidez y absorbe esos pesos. Entonces sacó los pesos de la calle y dice, bueno, no hay inflación. No, mentira, porque yo para sacar esa inflación de la calle, sacar esos pesos excedentes, emití un bono que te promete pagarte con pesos más adelante. Entonces, a medida que la deuda con letras del Banco Central aumenta, lo que estamos haciendo es escondiendo inflación o postergando inflación. Así que, vamos a ser sinceros, yo creo sinceramente que Argentina en algún momento va a tener un salto inflacionario, todavía más. Si hacemos las cosas muy bien y ordenamos el Estado y se ordenan las cosas, puede ser que ese salto inflacionario sea corto y no tan fuerte. Y teniendo en cuenta lo que se viene, Fausto, tal vez una segunda ola con el crecimiento de casos, nuevas cepas, ¿cómo puede impactar en la economía? Y por otra parte, ¿cómo se puede resguardar ante esa hiperinflación un empleado y el empleador? Bueno, primero, no creo que sea hiperinflación, todavía no veo niveles de hiperinflación, ¿no? Claro. Pero sí de inflaciones altas. Como fines de los 80, digamos. Sí, los 80 terminó con la hiper, pero sí, Claro. vos tuviste fogonazo. A ver, fogonazo de inflación podés tener. ¿Tenés una perspectiva para este año de No, yo creo que este año la inflación va a terminar en 50, arriba de 50, más o menos, en ese rango. Uh-huh. Pero otra vez, sin intentar ordenar nada y continuando con la distorsión de precios relativos, ¿no? Uh-huh. Por lo menos parcialmente. Espero que el gobierno no se juegue políticamente a seguir desordenándolo. Uh-huh. Acá el riesgo, ¿cuál es? Que para no perder las elecciones o para llegar a las elecciones se eviten aumento de tarifas y ese tipo de cosas, se traten de congelar precios, lo cual es inútil para contener la inflación, porque la inflación es un fenómeno de dinero. Entonces, si yo congelo unos precios exitosamente, porque son tan regulados o por lo que fuera, pero emito mucho dinero, ese dinero excedente que la gente tiene o que va a haber en el mercado se va a gastar en otra cosa, porque la gente no quiere guardarse el dinero, lo que quiere es gastarlo, ¿no? Y además el dinero argentino no es justamente reserva de valor, así que se lo trata de gastar, y si tiene que reservar valor lo va a reservar en otra cosa. Entonces, cuando vos emitís más pesos, si algunos precios están congelados, lo que puede pasar son dos cosas: o que la gente consuma más de esos bienes de precios congelados hasta que empiece a haber desabastecimiento, o alternativamente que empiece a subir la inflación por otros precios que no estén congelados. Y eso es la historia de siempre cuando vos tratás de tener la inflación con congelamiento de precios. Sí, Porque el problema... la historia sin fin, Fausto, pero bueno,
siempre... Hay un libro que se llama 40 siglos de control de precios. Claro. Y, Sí. y mostró que eso pasó siempre desde la época del Imperio Romano en adelante. Ujú. Bien, pero bueno, eh. nosotros tenemos que cortarla, sea como sea, de alguna manera ese ciclo lo tenemos que cortar. Fausto, muchísimas Bueno, gracias como para siempre. terminar, un ¿Sí? último caso. Sí, Para terminar con el ciclo se corta, yo creo, ya a esta altura con reformas estructurales. claro. Sí, sí, sí. No con va a haber revoques. chance. No con parches ni con revoques, se va a requerir reforma estructural, operación a pecho abierto, como dicen. Así. Y eso, me imagino que para salir de esta vamos a necesitar un proceso similar al de fines de los 90. Con sus diferencias, hay cosas que se hicieron mal en ese momento y hay que hacerlas, pero en algunos aspectos muy parecidos. A principios de los 90, digo. A principios de los 90, exacto, cuando el inicio de la convertibilidad. Al inicio de la convertibilidad. Gracias, Fausto. Un De abrazo nada, hasta luego. grande. Chao. Fue Fausto Espotorno, economista.